Hola amigos, buenos días. Hoy es sábado 1 de junio de 2024. Os expongo las noticias en Valderas Televisión. Empezamos con La Razón. Un 57,1% de votantes del PSOE pide que Puigdemont rinda cuentas ante la justicia. La inmensa mayoría de los votantes de Pedro Sánchez no están de acuerdo con esta ley de amnistía. Por esto, pues está intentando retrasar al máximo, está intentando estirar al máximo que se publique en el boletín oficial del Estado y también que la sancione al rey hasta que no pase el 9 de junio, día de las elecciones europeas, porque si se sanciona, si sale publicado en el boletín oficial del Estado, lógicamente, pues se estará hablando del tema y esto a Pedro Sánchez le perjudica electoralmente. Vamos ahora al debate. García Ortiz abre un cisma en la Fiscalía en su intento por imponer un criterio favorable a la amnistía de Puigdemont. Pues, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, de Pedro Sánchez. Algo se ha repetido hasta la saciedad. La Fiscalía depende de Pedro Sánchez y no es, pues, imparcial, no es neutral. Y hay, pues, muchos fiscales que no están de acuerdo, por ejemplo, en de que se haga algo favorable a Carles Puigdemont, con esta ley de la amnistía. Y por tanto, pues, que no están de acuerdo en muchas cosas, y por tanto, dentro de la Fiscalía, pues, lógico que hayan estas divisiones, que haya una especie de cisma. La Fiscalía no debería de funcionar así, de depender del gobierno. Debería de ser algo imparcial, algo que forme parte del otro poder, que es el poder judicial, y que tuviera que estar para la labor que se tiene que estar para estos casos, para perseguir los delitos y que en España haya orden y se cumpla la ley. El Reloj Diario. Fotos exclusivas de la mudanza de Mbappé a la finca. Así llegó con su Ferrari SF90 de 500.000 euros. Kylian Mbappé ya está mudándose a Madrid. Reloj Diario ha cazado su exclusivo Ferrari desembarcando en la finca. La finca es la vivienda que Mbappé se ha comprado para residir en Madrid, porque ahora pues juega para Real Madrid. Es una finca, una vivienda, una mansión prácticamente que vale muchísimos millones. Y hace cosas pues como estos jugadores que los llaman los galácticos, los que perciben unos salarios de muchos millones, muy bien pagados. Y pues cae la tentación de querer tener la mejor vivienda, la mejor mansión, el mejor coche, cosa que ocurre por ejemplo con Cristiano Ronaldo, que tiene todo tipo de lujos. Bueno, pues estos mientras son jóvenes ganan muchísimo dinero. Este futbolista Mbappé es una mezcla de moro y de negro, no es exclusivamente europeo, pero tiene estas formas tan híbridas, tan mestizas, por no decir mulato, pero porque es sencillamente una mezcla de moro y de negro, más bien tendente a mulato, y por esto tiene esta forma y esta condición física, esta fisonomía que no es la propia de un europeo, pero es el mejor futbolista que hay en el mundo. Bueno, no mejor, uno de los mejores. Ahora bien, si se quiere pegar a la vida padre porque tiene tantísimo dinero, pues cuando se tenga que retirar del fútbol, vamos a ver si continuará siendo rico. Porque futbolistas retirados que ya tienen cierta edad, por ejemplo, los futbolistas de mi generación, son muy escasos los futbolistas de primera división que sigan siendo millonarios. Pero bueno, cuando son jóvenes, pues se dejan llevar por sus locuras, se dejan llevar por la corriente de éxito del momento y no se piensa en el futuro. Pero bueno, el tiempo lo dirá. En The Objective, Felipe VI viaja sin ministros a la toma de posición de Bukele y considera con Milei. El gobierno de Sánchez acogió con frialdad su victoria y se limitó a felicitar al pueblo salvadoreño. Felipe VI pues va a ir a la toma de posición de El Salvador.
país más pequeño de toda América y el que menos delincuente hay, en el que el presidente Nayib Bukele ha sido el más votado de la historia, el más ampliamente respaldado, gracias a su política de combatir y erradicar totalmente la delincuencia. Hace unas semanas que Milei vino a España y el reino lo recibió. No es que el reino quisiera recibirle, es que se lo impidió Pedro Sánchez. Pero esta vez, en la toma de posesión de Salvador Bukele, en El Salvador, en la que va a asistir el jefe del Estado español, Su Majestad el Rey Felipe, se podrá tener un encuentro con Javier Milei, que ya era hora. O sea, lo que impide Pedro Sánchez, pues será posible gracias a que hoy toca la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, recién reelegido, en la que han sido invitados varios jefes de Estado y de gobierno. Los 20 minutos. Las negociaciones en Cataluña avanzan en silencio hasta el 9 de junio por un pacto tácito entre PSC y Esquerra Republicana. A nadie le interesa. Pues supongo que esto se refiere a que se están poniendo de acuerdo para quién va a presidir la mesa del Parlamento. Otro tema va a ser la investidura, porque Esquerra Republicana ya dijo en principio que se iba a retirar, permanecería a la oposición y no apoyaría ni a ella ni a Carles Puigdemont. Y ahora, claro, necesitan que pues la presidencia del Parlamento quizás se la entreguen a Salvador Illa a cambio de que renuncien a ser presidente de la Generalitat. O bien a un independentista de Junts o de Esquerra Republicana para ponérselo más fácil a Carles Puigdemont la operación de la investidura, que inevitablemente creo que tendrá que hacerla de manera temática porque todavía sigue vigente la orden de detención contra Carles Puigdemont, a pesar de que el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de amnistía y falta que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y ser sancionada por el rey. Es decir, que la vigencia ya de esta ley de amnistía se está intentando estirarla lo más largo posible para que no coincida con las elecciones al Parlamento de Europa, porque de lo que hagan ahora y de lo que digan ahora les podría perjudicar mucho electoralmente de cara a las elecciones al Parlamento de Europa. Porque estos políticos siempre gobiernan con las encuestas y pues eviten hacer cosas que saben que son impopulares o que podrían ser impopulares cuando haya un tipo de elecciones muy cerca. Así es la política. La Gaceta. Abascal recuerda en Las Palmas que el PSOE y el PP han votado juntos en Bruselas la amenaza de muerte al sector primario y a la soberanía energética, es decir, la Agenda 2030. La Agenda 2030 va a acabar con el sector primario contra los agricultores y ganaderos, que no les va a permitir ni cultivar ni criar ganado. Y la política energética, están destrozando pantanos, no tenemos agua, no tenemos energía hidroeléctrica, están destruyendo centrales térmicas y tampoco nos permiten explorar los recursos naturales. Esto es la Agenda 2030 y en Bruselas tanto Partido Popular como Partido Socialista votan lo mismo, porque ambos son Agenda 2030 y esto es lo que nos recuerda Santiago Abascal en sus actos electorales de Las Palmas y en las Islas Canarias. Y es importante que lo recordemos. Los que vayan a votar Partido Popular y Partido Socialista estáis votando prácticamente lo mismo. Estáis votando contra vuestros propios intereses, porque Agenda 2030 también es aceptar la escandalosa invasión inmigrante que busca reemplazarnos, que busca pues complicar mucho nuestras vidas y limitar mucho nuestras libertades. Si no, tener el ejemplo, por ejemplo, de las ocupaciones. Se ampara mucho a los delincuentes, se ampara mucho a los ocupas. Y una inmensa mayoría de ocupas son inmigrantes y los protegen porque los consideran vulnerables. Menos que los propietarios a joderse, pero que también hay propietarios que son vulnerables. Es decir, Santiago Abascal recuerda
que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en Bruselas han votado muchas cosas que van específicamente en contra de los españoles, y es algo que deberíamos de recordarlo, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles están tan mal informados que no saben ni lo que votan, por desgracia, y solo se dejan llevar por lo que ven en la televisión, que están muy manipuladas. El diari de Girona. Els CAPs no contractaran personal substitut a l'estiu per falta de pressupost. O sea, los centros de atención primaria no contratarán personal sustituto en este verano por falta de presupuesto. Se refiere a que en verano a algunos médicos y enfermeros que van a hacer vacaciones. Entonces, ¿quién los sustituye? Además, tienen en cuenta que verano es la temporada turística. Por tanto, se supone que los centros de atención primaria deberían de tener más trabajo. Entonces, fijaos una cosa, no hay dinero para contratar personal sanitario de sustitución. Y el gobierno dice que quiere dar sanidad pública a 500.000 de inmigrantes ilegales. O sea, que la carga de los ambulatorios y los centros de urgencia de los hospitales aún se va a sobrecargar más, si no tienen ni personal para contratar. O sea que la sanidad pública la van a dejar a por peor. Va a haber más injusticia. Pues estos son los gobernantes que tenemos. Pere Aragonés, Pedro Sánchez, Partido Popular, todos estos que quieren pues conceder sanidad pública a los inmigrantes ilegales. Además, aparte de darles la nacionalidad española. Las cosas las están haciendo muy mal. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen que van a ser futuros votantes de otros partidos de izquierda, Izquierda Republicana y Partido Popular, por ejemplo, y también Partido Socialista. O sea, prácticamente los mismos partidos que apoyan la Agenda 2030. Y esto va en contra de los intereses de los españoles. Y este es un caso. No hay dinero para contratar médicos. Pero si hay dinero, si hay más de 1.000 millones de euros para regalar a Ucrania en armas, pero no hay dinero para contratar médicos. Vaya tomadura de pelo, ¿no? Vamos a ver, Vox Populi. El gobierno niega en un escrito las condiciones para un referéndum en Cataluña. No cumple con la Constitución. Esto se refería a una pregunta que habían hecho varios diputados de Vox al gobierno de Pedro Sánchez sobre si se iba a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña. Y el gobierno ha contestado que no, porque esto no cabe en la Constitución. Pero claro, esta noticia no se ha ventilado mucho. Vamos a ver lo que ocurre, porque ahora, como el rollo está en la ley de amnistía, si Pedro Sánchez caerá o no caerá, o se mantendrá, porque si se mantiene, lo siguiente va a ser pedirles el referéndum de independencia. Bueno, en principio es pedirles la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont y luego, pues, inevitablemente el referéndum de independencia, que desde luego es inconstitucional. Pero vamos a ver lo que pasa. El Español. La bota de la mili en Europa reabre el debate en España. ¿Será obligatoria en Francia o incorporará a las mujeres en Dinamarca? Ahora hay muchos países que habían suprimido la mili y ahora la vuelven a reivindicar, porque por lo que hay en Ucrania, la guerra contra los rusos, y también el peligro que tenemos con Marruecos o Argelia. África, la parte norte de África, podría invadir España. Y ya tiene la quinta columna, que son toda esta inmigración magrebí y de negros que hay aquí en España. Lo de la bota de la mili en España yo creo que sería algo positivo, porque antes, pues como la mili era obligatoria haciendo servicio militar, se aprendía disciplina. Un chaval se hacía mucho más hombre y recibía una formación y una disciplina que luego, cuando dejaba el servicio militar, estaba mucho más preparado para afrontar la vida, estaba mucho más preparado para buscar su trabajo, estaba mucho más preparado para sacar adelante una familia, porque esto requiere sacrificios y requiere disciplina. Los días los jóvenes son tan blanditos que no sirven ni para trabajar ni para fundar una familia, en su inmensa mayoría. Además, en la mili, como te enseñan una disciplina, pues tienes que aprender a espabilarte.
y aguantarte. Y al que era ignorante, pues lo hacían un poco más, le daba la oportunidad de tener un poco más de luces, es decir, volverlo más espabilado. Y al que era pues arrogante, pues también aprendía a ser un poquito más humilde. Las virtudes militares, las que se hablaba de las virtudes militares, la valentía, el compañerismo, el heroísmo, la disciplina, el amor a la patria, valores y virtudes que se enseñaban en la mili, en el servicio militar. Y esto sería bueno, pues, que se volviera al servicio militar obligatorio, que esto es beneficioso para la juventud, aparte de estar ya un poquito más preparados para la defensa, porque España está siendo muy indefensa, no está preparada pues por cualquier agresión exterior, y menos ahora que Pedro Sánchez nos ha metido en enemistad con Israel y hace lo que le manda el rey de Marruecos, el país vecino, que se está pronunciando mucho en España y por razones que no las conocemos, pero sí sospechamos. En plural, el Club Bilderberg vuelve a España 14 años después con 2 ministros y una notable representación nacional. Pues el Club Bilderberg es algo parecido al Foro de Davos y las personalidades que van allí son de las más influyentes económicamente, políticamente. La inmensa mayoría son los de la Agenda 2030. Van personalidades, por ejemplo, banqueros, políticos, diversidad de empresarios, artistas, etcétera, etcétera, que a puerta cerrada discuten cómo está la situación del mundo y qué perspectivas quieren de este mundo en el futuro. Y ahora pues esta reunión es secreta. De lo que se habla allí no se puede hablar. Bueno, pues esto es los acuerdos secretos del Club Bilderberg, de las personalidades más influyentes, más ricas y más poderosas del mundo. Y ahí acuerdan porque, digamos, entre comillas, que son los dueños del mundo. Lo que hablen y se decida en el Club Bilderberg es secreto, pero van a tomar algunas decisiones que va a ser secreto. Entonces, para conocerlo oficialmente, ya pues nos trasladamos al Foro de Davos, que más o menos van las mismas personalidades, y ahora será la casualidad de que este año es en Madrid. Y ahora en Europa las encuestas apuntan a que va a haber un incremento muy sustancial de los votos de aquellos que están en contra de la Agenda 2030, o sea que están en contra del Club Bilderberg. Entonces los del Club Bilderberg ya creo que van a estar hablando que lo de la Agenda 2030 no funciona, lo de la Agenda 2030 ya no es muy recomendable, y quizás poco a poco se van a ir apartando de estos nefastos pues propósitos que nos llevan a una sociedad mucho más totalitaria y controlada, como está ocurriendo en China, por ejemplo. Y ojalá que apuesten más por una sociedad algo más liberal. Pero bueno, las cosas no son siempre fijas, las cosas van variando, las ideas, los propósitos tienen pues un objetivo, pero estos objetivos sobre la marcha van variando y van cambiando, lo que es ley de vida. Bueno, pues lo extraño es que, siendo que va a haber la reunión del Club Bilderberg en Madrid, no se ventila mucho en la prensa, pues porque cuando ocurren podría haber muchas manifestaciones. No sale ventilado mucho en la prensa, ni en la televisión, especialmente en la televisión. Me imagino que es porque estamos en las elecciones europeas y no interesa pues hacer mucho ruido en este tema, porque si se habla demasiado, esto puede perjudicar la imagen de los que apoyan la Agenda 2030, y las elecciones pues están intentando reducir el mínimo de votos que puedan perder. Pero bueno, el día 9 de junio ya veremos los resultados de estas elecciones y ojalá caiga la Agenda 2030. Pero lo veo un poco complicado porque la inmensa mayoría de la gente pues está muy influida por la televisión, que las televisiones están muy manipuladas, porque está claro que los que votan hay los que tienen claro lo que van a votar, los que tienen claro que lo que no van a votar, y en medio está la inmensa mayoría de los indecisos, de los que no tienen muy claro lo que van a votar, y se dejan influir mucho por lo que
dicen en las televisiones. Y la influencia de las redes sociales, de internet, de momento sigue siendo mínima, aunque cada vez tiene más influencia entre los más jóvenes, que son los que más están utilizando las redes sociales. El periódico. Los fiscales del procés quieren preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es lícito negociar la amnistía con quien es beneficiado. Bueno, cuando pasó lo del juicio del procés, en la que, por ejemplo, políticos como Oriol Junqueras fueron encarcelados, pues ahora son los mismos que deberían de encauzar a Carlos Puigdemont. Pero ahora, claro, ya el Congreso de los Diputados ha aprobado esta ley de amnistía, que solo falta que sea vigente una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado y sancionado por el rey. Entonces, estos fiscales se les va a tener que preguntar qué se va a hacer con las medidas cautelares y con las medidas, por ejemplo, de que Carles Puigdemont está en busca y captura. Y como ya prevén que van a tener algunas dificultades, algunos choques con esta ley de amnistía, que cada uno de los de la judicatura, por ejemplo, el Tribunal Supremo, lo va a interpretar a su manera, y la Fiscalía ya interpreta en el sentido de que quiere favorecer a Carles Puigdemont, porque la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Por esto, de Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez necesita el apoyo de Carles Puigdemont y, por tanto, debe de favorecerle. Por tanto, de estos fiscales que no van a estar de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, pues van a elevar su duda en lo que ellos creen que es inconstitucional al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que dictamine. Entonces, estas medidas cautelares no se van a poder levantar mientras tenga que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tarda muchísimo y puede tardar como mínimo unos 2 años o más. Entonces, mientras tanto, Carles Puigdemont tiene muy arriesgado regresar a España, regresar a Cataluña, que no olvidemos que Cataluña es España. Lo tiene muy arriesgado porque si pisa territorio catalán o territorio español, como hay una orden de detención, lo van a capturar y lo van a meter en el calabozo, que literalmente no tardará mucho en salir apelando a esta ley de amnistía. Luego puede que esté suelto o puede que esté en la cárcel, puede que ocurra cualquier cosa, porque ojalá que las cosas de la justicia fueran más claras y pues estuviera más seguro de una cosa de la otra, porque tampoco estoy seguro. Ya lo iremos viendo, pero que van a encontrarse como entre bancos, esto seguro. El Confidencial. La generación Z adelanta a los millennials, ya viven mejor que ellos a la misma edad. España ha pasado de la generación de las dos crisis a la generación del boom del empleo. El paro baja, los sueldos suben y vuelven las oposiciones públicas. Esta noticia yo no me la creo. Yo no me creo que el paro baje, porque en España tiene la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa. No creo que los sueldos suban, porque aunque sube el salario mínimo, no puede decirse que ha subido, porque si los precios han subido muchísimo más. Si vas al supermercado y ves los precios de las cosas que son de necesidad básica, vas a notar que has perdido poder adquisitivo. Por tanto, los sueldos no habrás notado ninguna subida del sueldo, no vas a notar ninguna mejora económica, aunque hayan subido el salario mínimo, si ves estos precios actuales que hay en los supermercados. Y luego en las oposiciones públicas no son nada beneficiosas para el país, porque todo lo que cobran los funcionarios los tienen que pagar los que están en el sector privado. Además, la juventud hoy día, fijaos, desde que gobierna Pedro Sánchez, 1 millón de jóvenes españoles han abandonado España para ir a trabajar en el extranjero, porque España no ofrece garantías, no ofrece buenas oportunidades de trabajo. Y al mismo tiempo, en España han entrado miles de inmigrantes ilegales, hasta el punto de que ahora el gobierno quiere nacionalizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Y esto pues significa que las condiciones laborales no van a mejorar, porque esto es una mano de obra que no viene preparada, tampoco viene con ganas de trabajar, porque vienen aquí a que les den el ingreso mínimo vital,
y a que ocupar viviendas. A esto vienen. O sea, que las condiciones de la vida de la juventud en la actualidad están peor que nunca. Más fuerte para la generación Z que la generación de los millennials, de los mini, de los que ni estudian ni trabajan. No se puede decir que viven mejor, aunque lo diga esta noticia, aunque Pedro Sánchez diga que la economía española va como un cohete, que esto no se lo cree nadie. Al menos, no creo que nadie percibe que la economía española va mejor que nunca. Público. Netanyahu ignora la presión internacional y se presenta como paladín de Occidente ante lo que llama barbarie islamista. Pensad una cosa, existe esto que Netanyahu llama barbarie islamista. No hay derechos humanos, es una teocracia religiosa, las mujeres están muy marginadas y oprimidas y no hay libertad de expresión, por ejemplo. Esto en las teocracias islámicas, en los países islámicos. Hay estas cosas que no son propias de las sociedades occidentales más democráticas, más de la línea con los derechos humanos. Si no fuera por Benjamín Netanyahu, si no fuera por el dique de contención que es Israel, que está frenando un poco, que es una especie de muralla para que no se vaya adentrando el islamismo en Europa. Pero ojo, que en Europa hay una quinta columna islámica, porque los califates, los mandamases de la Agenda 2030 han consentido que Europa sea invadida por millones de personas que son de cultura y mentalidad islámica. Y esto no es nada bueno, pero por lo menos Netanyahu, Israel, es un país que es como una especie de muro que protege un poco a Europa. Si no fuera por Israel, pues los islamistas se atentarían mucho más en Europa y en Europa las cosas irían mucho peor. Esto es algo que también se tenía que tener en cuenta porque pues en las televisiones no lo hablan. ¿Y por qué no lo hablan? Porque las televisiones están manipuladas, porque los gobernantes son los de la Agenda 2030, los poco conscientes de que se vaya creando todo este malestar. El país, los multimillonarios que abandonaron a Trump vuelven a apoyarle pese a sus causas penales. El candidato convicto ha prometido bajar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. La campaña de Trump ha recibido 53 millones en 24 horas. Bueno, pues son muchos los que en Estados Unidos están apoyando a Donald Trump pese a esta persecución judicial que es auspiciada por los partidarios de Joe Biden. Pero bueno, Donald Trump tiene tantos partidarios que les hacen tantas donaciones que ya han reunido la suficiente cantidad de millones para pues pagar la fianza para que pues los próximos procedimientos penales que quedan se alarguen más allá de las elecciones presidenciales que se van a celebrar de aquí aproximadamente unos 5 meses, unos 5 o 6 meses, el próximo noviembre, para ser más concreto. Y con tanta persecución penal, ahora por ejemplo el caso esta de la actriz pornográfica que dice, ¡ay, que Donald Trump me había violado! ¡Ay, que Donald Trump pues me quería tapar la boca pagándome con este dinero! Que lo pagó con dinero de la campaña electoral, porque no quería que contaran un registro que lo había pagado pues directamente y le ha creado este problema. Pero bueno, todo el mundo ha ido de putas. ¿Qué tiene que ver que Donald Trump haya pagado a una actriz porno para tener un servicio sexual, para darse una alegría sexual? Si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, ¿quién no ha ido nunca de putas? Esto no tenía que darse mucha importancia, pero claro, en Estados Unidos pues hay muchos descendientes de los puritanos de aquella época para los cuales lo de sexo es un pecado, y más si es sexo con prostitutas. Pero bueno, a pesar de esto, a pesar de tanta persecución judicial contra Donald Trump, pues las encuestas, cuando más se lo están persiguiendo, más está subiendo las encuestas, más son sus posibilidades de ser presidente de Estados Unidos. Ojalá salga presidente de Estados Unidos, porque Donald Trump es el que va a resolver el problema de la Agenda 2030, que nos complica la vida a todos, y es el que va a parar guerras, por ejemplo, la de Ucrania. Si Estados Unidos no apoya a Zelensky en Ucrania, pues no tardaría en terminarse la guerra de Ucrania y de otras partes del planeta.
ojalá gane las elecciones pese a toda esta campaña de prestigio utilizando los tribunales contra Donald Trump. Y la cosa que tiene muchos apoyos se ve en que en 24 horas ha podido reunir tal cantidad de millones, que no creo que otros políticos lo lograran reunir. El diario Punés. La ola de aqueos pone en la diana a los ciudadanos. Viene una campaña de intentos de estafa precedentes. Pues se ha sabido de el robo de datos, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico. Tráfico, si tienes el carnet de conducir, tiene todos tus datos. Y también se ha robado, por ejemplo, datos en el Banco Santander. El Banco Santander tiene millones de clientes que también están los datos de estos clientes. Bueno, pues estos datos robados, pues los podían utilizar para estafas. Para decir, por ejemplo, somos Hacienda, te falta pagar este dinero y lo tienes que pagar a esta cuenta y si no lo pagas la multa será de esto. Y te van a dar pues tu cuenta del banco o con tus datos de tu DNI y así te van a estafar, por ejemplo, entre la gente más ignorante que pueden caer. Pues tendría que haber unas leyes que la seguridad de los datos y la protección de los datos fuera lo más proteccionista posible, que los datos fueran tan protegidos que fuera imposible de robarlos. Pero bueno, ha ocurrido. Siempre en el mundo digital siempre hay un hacker que es mucho más listo y que burla todos los sistemas informáticos, burla todos los cortafuegos, los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Libertad digital. Sánchez presupuestó 8,6 millones más para la sede de la Organización Mundial del Turismo en 2023, en pleno apoyo de la organización a Begoña Gómez. Todas las empresas que apoyan a Begoña Gómez, se va descubriendo, reciben el apoyo del gobierno en muchas subvenciones, en muchísimo dinero público, dinero que pagas tú con tus impuestos, dinero que el gobierno te roba para dar a estas empresas en formas de subvenciones, en formas de ayudas a los que pues apoyan a Begoña Gómez. O sea, tráfico de influencias y clara manifestación de corrupción. Vamos ahora a Europa Press. Pague estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la amnistía que considera una agresión al concepto de igualdad. Emiliano García Pague es el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha y es del Partido Socialista Obrero Español, del mismo partido de Pedro Sánchez. Y él no está de acuerdo, por ejemplo, en ley de amnistía, no está de acuerdo en independencia y no está de acuerdo pues, en todas estas concesiones que los separatistas catalanes están exigiendo a Pedro Sánchez para apoyarlo. Emiliano García Pague estima que la ley de amnistía es inconstitucional y por esto también va a poner recurso ante el Tribunal Constitucional, porque considera que esto vulnera la igualdad de los españoles. Pues es noticia porque es raro que dentro del mismo partido de Pedro Sánchez surja un varón que sea pues rebelde, porque el resto de comunidades autónomas que estén en manos del Partido Socialista Obrero Español no lo van a secundar, aunque algunos han mostrado su desacuerdo como el que fuera el presidente socialista de Aragón, Lambán. Pero claro, ahora Aragón, desde las últimas elecciones a las comunidades autónomas y municipales, ha pasado a manos del Partido Popular con el apoyo de Vox. ABC, Francisco Camps. Los que hoy dan amnistías me pedían 100 años de cárcel. Francisco Camps había sido presidente de la Generalitat Valenciana y le habían acusado de corrupción, le habían acusado de muchas cosas, por ejemplo, porque le regalaron unos trajes. Y estuvo en pleitos, tuvo muchos pleitos y en todos ha salido absuelto. Y ahora dice que los mismos que pedían 100 años de cárcel a él por corrupción, que se ha probado que era inocente, pues dan amnistías a estos que la están pidiendo, por ejemplo, el grupo de Puigdemont en Cataluña. Bueno, pues está bien este deja de Francisco Camps y bueno, ha anunciado a Feijóo que quiere volver a la política y por tanto se pone a su disposición. Quiere decir que
Camps quiere un cargo político. Camps quiere seguir en la vida política dando la cizaña. Veremos lo que ocurre con Camps porque era uno de los políticos más jóvenes, uno de los presidentes de la comunidad más jóvenes que había tenido España. Y todavía no es un viejo que digamos, es ya un hombre maduro y ya con cierta experiencia y curtido por todas estas acusaciones de los tribunales en que se ha demostrado que era inocente. Vamos ahora a Infobae. Las comunidades autónomas contratan médicos sin el MIR para afrontar el verano. Hay mucha irregularidad. Hay algunas comunidades autónomas que van a contratar médicos que no reúnen del todo los requisitos. No sea si es por falta de médicos o por falta también de presupuestos. Fijaos lo mal que está la sanidad pública. Y ahora el gobierno quiere pues facilitársela a 500.000 de inmigrantes ilegales más. O a todos los inmigrantes ilegales, que sea universal. Si no tenemos ni buen servicio, no tienen ni medios ni recursos y van a dejar que la utilicen más personas ilegales, la sanidad pública, pues entonces cuando te enfermes, cuando te encuentres mal, ¿qué vas a hacer? Porque no te vas a encontrar que médicos no te van a poder atender o te harán esperar muchísimo y vas a tener un mal servicio. Me gustaría ver más que antes de conceder sanidad universal a los de afuera que no aportan nada, pues se replanteará más qué está pasando con el servicio de sanidad, que tengan que esperar tantos días, que para un médico especialista te tenga que hacer esperar meses y meses, a veces años, o para un tratamiento, por ejemplo. Esto es lo primero que se tendrían que hacer ver. Y sin embargo, no lo miran. ¿Por qué? Porque los inmigrantes ilegales los van a nacionalizar y ven en esto que van a ser los futuros votantes del Partido Socialista o de otros partidos de izquierda como Sumar o Podemos, que son los que piden pues hacer estas cosas que resultan muy dañosas para la sanidad pública y para el conjunto de los españoles. Vamos a las noticias económicas de El Economista. La hipoteca media se abaratará a 227 euros al año a bajar los tipos en junio. Bueno, se está hablando que el Banco Central Europeo ya se está planteando un poco la bajada de tipos porque considera que en el conjunto de Europa la inflación ha bajado. Pero aquí en España la inflación no se nota que haya bajado. Al contrario, ahora que viene junio, pues la rebaja del IVA volverá a ser el IVA que había sido antes, o sea que se volverá a incrementar el precio. De modo que, bueno, esto favorecerá a los que tengan hipotecas. Una buena noticia para los que tengan hipotecas, pero para todo lo demás no. 5 días. Kroos y la idea de jubilarse a los 34. ¿Qué hacen los deportistas tras colgar las botas? Pues los futbolistas solo sirven cuando son jóvenes. Es raro un futbolista que tenga 40, 50 años. Un futbolista está entre los 20 y los 30 años o los 30 y pocos años. Y a veces con excepciones, incluso pueden llegar a los 40. Pero pasadas estas edades, ya no se dedican al fútbol porque el cuerpo cambia, ya no tienen este rendimiento, ya no tienen esta agilidad. De modo que muchos futbolistas se retiran con 34 años, a lo que se refiere a la noticia, y que pues si son de primera división han ganado muchísimo dinero y se jubilan. Bueno, porque después de jugar al fútbol, que ganan muchísimo dinero, ya no se puede dedicarse al fútbol, ¿de qué van a vivir? ¿A qué van a dedicarse? Porque normalmente no tienen formación profesional, no están preparados para muchos trabajos. Quizás si administran bien el dinero que ganaron los futbolistas, puedan vivir de las rentas, que hayan puesto pues en una cartera de inversión que les genere rendimiento, que hayan metido por ejemplo en bienes raíces, comprar edificios para ponerlos en alquiler o para especular y venderlos, en fin, este tipo de cosas. Invertirlos sobre todo en países que ofrezcan más seguridad, porque invertir aquí en España, si inviertes por ejemplo en bienes raíces, es muy inseguro por el tema de los ocupas. Pues bueno, esto es a lo que se refería, pero muchos lo que ocurre es que cuando ganan muchísimo dinero, seguirán a la gran vida y el día menos pensado se encuentran sin dinero y ya vuelven a ser pobres, como habían sido antes.
Quiero decir que cuando se es joven se tiene que tener una buena preparación financiera. Cuando ganes muchísimo dinero es importante que sepas guardar una buena parte de lo que ganes, porque pueden venir malos tiempos. Entonces tienes este dinero de reservas para poder llevar una vida de un determinado nivel, con un determinado también nivel de seguridad y de comodidades. Vamos ahora. Jennifer López cancela su gira en medio de los rumores de separación. Estoy desconsolada. La actriz Jennifer López se casó con el también actor Ben Affleck y el matrimonio parece que no funciona muy bien y esto pues le deprime, está preocupada, se siente mal y esto influye negativamente en tener que hacer sus giras, de hacer conciertos, de ir a cantar. En fin, que la noticia es que los rumores de separación de Jennifer López, que ya se ve que las relaciones de pareja pueden ser muy complicadas y a veces terminan en ruptura. No se entiende porque las dos partes son intereses que en algunas cosas pueden ser contradictorios y pues no se ponen de acuerdo o no se acoplan, no lo aceptan las condiciones de la otra parte. La revista La Semana. Te contamos quién es el paño de lágrimas del príncipe Guillermo durante el cáncer de Kate Middleton. La princesa de Gales, Kate Middleton, sufrió un cáncer y tuvo que estar ingresada para seguir un tratamiento. Mientras tanto, su marido, el príncipe Guillermo, el heredero de la corona británica, se dice que se había metido pues en otros líos de fadas para consolarse. Lógico que esto tenga que ser noticia. Está pues Kate Middleton sufriendo este cáncer, nos enseña que incluso los más ricos, los más poderosos, los más privilegiados tampoco se libran de las enfermedades. Las enfermedades no perdonan a nadie, seas hombre, seas mujer, seas rico, seas pobre, seas anciano, seas joven, las enfermedades no perdonan a nadie. Y hay algunos cuerpos humanos que no tienen bastantes resistencia, porque los cuerpos humanos pueden ser distintos. Unas personas pueden soportar una enfermedad y curarse, y otras no lo soportan, por las causas que sean, por genética, por lo que sea. La revista Pronto. ¿Qué nos trae la revista Pronto? Hablamos con Lidia Lozano, que nos cuenta todo sobre su nueva vida. Supongo que es una de estas de las tertulianas de la televisión Cotilla. Yo lo sé muy bien porque la verdad que estos programas de televisión Cotillas no los sigo. Y 10 minutos. Leticia se pone andaluza y rompe su binomio favorito en la Feria del Libro de Madrid. Pues 10 minutos ha sacado un vídeo en la que la reina Leticia sale a Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, donde va a comprar unos libros. Lógico, siendo la reina Leticia, tiene que ser noticia. Y ahora, habiendo terminado estas noticias de portada, vamos a los refranes catalanes. Qui de jove no treballa, quan es vell dorm a la palla. Quien de joven no trabaja, cuando es viejo duerme en la paja. Quiere decir que de joven hay que trabajar para poder tener dinero y ahorrar y tener pues medios materiales propios. Por ejemplo, una vivienda. Sobre todo cuando la vas a necesitar cuando eres ya viejo. Por eso es importante que cuando eres joven trabajes, ganes dinero, ahorres y pues tengas lo tuyo. Porque si de joven no trabajas, cuando seas viejo vas a tener que dormir en la paja. Es decir, vas a tener que dormir en el campo, vas a tener que dormir en la calle, vas a tener pues que vivir en la miseria porque no vas a tener nada. Esto es lo que nos recuerda el refrán catalán. Lo repito. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla. Quien de joven no trabaja, cuando es viejo, duerme en la paja. Es decir, duerme en la calle, está en la miseria. Por eso este refrán catalán nos recuerda a los jóvenes que cuando eres joven tienes que trabajar, tienes que ganar dinero y tienes que ahorrar para que cuando seas viejo no te falte este dinero.
Este dinero que te permite tener vivienda, te permite tener para comer, te permite tener comodidades. Cuando eres viejo lo vas a necesitar. Por eso, cuando eres joven, tienes que trabajar para dos cosas. Para tener dinero y para ahorrar, porque algún día serás viejo y ya no podrás trabajar. Y ahora vamos a las españolas en paños menores. Os dejo con Cristina Pedroche, la de las campanadas. Y os deseo muy buen sábado, muy buen fin de semana y feliz 1 de junio. Ya falta poco para verano. Adiós amigos y hasta las próximas noticias.